La temática que se ha estado realizando en estos días tiene que ver precisamente con recordar ciertos fundamentos bíblicos de enseñanza y doctrina que fueron o son parte fundamental y un pilar para la iglesia, ¿ya? Entonces, hoy día vamos a hablar respecto a el estar juntos. Y si bien es cierto, el estar juntos fue o ha sido quizás uno de los pilares también con los cuales la iglesia se fundó en el primer tiempo. ¿Cuántos, por ejemplo, ya conocen la palabra koinonía? ¿Sí? ¿La escuchan? ¿Se recuerdan? Y en realidad es una de las cosas que han marcado también el sello, por así decirlo, de nuestra congregación, de nuestra comunidad, ¿ya? De allí también viene el nombre de comunidad. A mí me pasó, por ejemplo, que cuando llegué recién acá a la congregación, una de las cosas que me impactó, lo cual, si bien es cierto, no fueron muchos los años que tampoco estuve en la tradición, por así decirlo, pero sí una de las cosas que me impactó tiene que ver con la ministración que uno recibió en medio de la alabanza y la adoración. Entonces, precisamente, por ejemplo, esos detalles me impactaron, hablaron a mi corazón, y de escuchar personas que no conocía que me amaban. Entonces queremos continuar este tema y antes, obviamente, como siempre, vamos a dar gracias al Señor y pedir también siempre la guía y la cobertura para esta instancia que vamos a tener. ¿Les parece? Inclinemos nuestras cabezas. Amado Padre, queremos siempre primeramente darte las gracias, Señor, porque tú eres bueno y aun cuando pareciera ser que nosotros reiteramos y decimos siempre esto, pero lo queremos creer con todo nuestro corazón. Queremos decir que tú eres bueno, Señor, eres bueno con nosotros, que tu amor está en medio de nosotros, Señor, y queremos que tú también encuentres en nuestro corazón y en nuestro espíritu y en nuestra actitud la disposición correcta a escuchar tu palabra y a decirla también, Señor. Queremos cada vez que nos tomamos de tu palabra, Señor, y queremos usarla, la queremos usar con respeto, con temor, Señor, y siempre bajo la guía de tu Espíritu Santo, Señor, sabiendo de que Él en la sencillez también puede hablar a nuestras vidas, puede conducirnos y recordar también las cosas y fundamentos que están en tu palabra, Señor. Lo pedimos, Padre, abre nuestras mentes, abre nuestros corazones y que nos conduzcas en todo, Señor, en esta jornada. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. El estar juntos. Creo que la koinonía o el estar juntos es una de las cosas que más ayudan y guían la formación de nuestra vida y carácter. Todo lo demás, lo que tiene que ver con la liturgia, la adoración, el ser discípulo, todo esto se pone a prueba. La vida que nosotros llevamos en Cristo, la vida cristiana, en cierta medida se pone a prueba bajo el estar juntos. Ninguna vida se podría formar viviendo en la montaña y no siendo probado en nada. Entonces, donde más nosotros en cierta medida hacemos notar el estilo de vida, nuestro carácter, la vida como discípulo es en el estar juntos. Y creo que recordemos varias cosas que tienen que ver con este tema. Y como introduciendo precisamente esta serie, el estar juntos la vamos a plantear como una necesidad esencial. La iglesia no sería iglesia si no estuviéramos juntos. No habría iglesia si no existiera comunión. La base, en cierta medida, de la vida de iglesia está en el estar juntos, en la comunión. Cuando Jesucristo estaba con sus discípulos, en ningún momento Él les dijo simplemente vayan a ser discípulos y cada uno se la arregla como pueda, viva la vida como pueda. No, Él formó
y fundó una iglesia. Y esa iglesia, tal cual como se representó el día de ayer, es un cuerpo. Entonces, un cuerpo de por sí refleja unidad. Entonces, una de las cosas esenciales que nosotros debiéramos comprender en cuanto al estar juntos es de que Cristo es el que nos unió. Por lo tanto, la unión y la unidad y este estar juntos no nace en nosotros, no nace en el sentimiento o en la buena intención, no, nace en Dios. Cristo es quien une la iglesia. Nosotros cuando lo representábamos el día de ayer en los dibujos, en los super dibujos que salieron también, nosotros entendimos, y una de las cosas más claras que quedaron es que este cuerpo está formado por una cabeza y por diferentes miembros. Y creo que lo que todos tenemos en mente es que lo único que recibe nombre, tal cual dijo un grupo también, es la cabeza, que es Cristo. El resto somos todos miembros y parte de este cuerpo. Pero este cuerpo, para que funcione bien, para que esté bien, necesariamente tenemos que comprender la base de qué significa estar juntos. De lo contrario, seríamos un grupo social. ¿Cuántos grupos sociales hay en el mundo que sí también se reúnen, que sí también tienen convivencias, que sí también se juntan, conversan, se ríen, juegan? Entonces, si nosotros quitáramos a Cristo de este estar juntos, seríamos un grupo social, tal cual como también lo hay afuera. Pero no, nosotros no somos un grupo social, somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo y por lo tanto se fundamenta en Cristo. Entonces, el amor nos lleva al estar juntos. Ya dijimos que es la sangre de Cristo que nos une y ya sabemos también de que Cristo, al ser la cabeza de este cuerpo, ¿qué es lo que nos dejó Jesucristo para que estemos juntos? Su amor. Entonces, el amor nos lleva al estar juntos y el estar juntos nos conduce al servicio. Miren, la iglesia en cierta medida se va edificando y se va formando a través del estar juntos. Es decir, el estar juntos es una condición para la edificación y la formación de la iglesia. No sé si le ha pasado que estos días cuando hemos estado compartiendo, nos hemos recordado de muchas cosas de antes. Como que nuestra memoria nos ha llevado, puede ser también guiado por el Espíritu Santo a que un poco miremos hacia atrás, recordemos muchas cosas hacia atrás. Pero no solamente creo que también el Espíritu Santo nos quiere llevar a recordar nuestra forma y estilo de vida que teníamos nosotros mismos antes, sino también mucho más antes. Si nosotros nos planteamos cuál es la imagen de iglesia que nosotros debiéramos de tener, ¿a qué se le viene en su mente? Quizás a algunos se la recuerdan los primeros tiempos de nuestra congregación, pero si nosotros nos vamos un poco más profundo al corazón de Dios, debiéramos de recordar cuál es la iglesia que Cristo fundó en el primer tiempo. Miren, la iglesia en Hechos, creo yo que la descripción que se da en el libro de los Hechos respecto a los primeros cristianos y hermanos, cuando se fundó la iglesia, si no estuviera eso, si no estuviera, por ejemplo, Hechos capítulo 2, 3, 4, de cómo se fue formando y edificando la iglesia, no tendríamos un modelo bíblico. A excepción, obviamente, de las cartas de Pablo. Pero las cartas de Pablo, él apunta directamente a ciertos temas puntuales que tratar en la iglesia. Pero así como una iglesia modelo que nosotros podríamos encontrar en la Biblia, es precisamente la iglesia de Hechos. Ahora, tenemos que también tener algo en claro. En esto del estar juntos, en cierta medida, es algo que se va creciendo constantemente. ¿Por qué digo esto? Porque no vamos a encontrar, nosotros somos hombres y mujeres con una naturaleza regenerada, pero a la vez, como dice el apóstol Pablo, esta naturaleza la vamos matando cada día
y dejándola atrás la vieja naturaleza. Pero siempre van a haber vestigios en nuestra naturaleza que nos van a hacer a cometer errores, defectos, precisamente, por ejemplo, en nuestro carácter. Entonces, cuando nosotros vemos la iglesia modelo en Hechos y nosotros mismos nos analizamos, nos vamos a dar cuenta de que, por así decirlo, la perfección en este estar juntos, en este compartir, no la vamos a encontrar aquí en la tierra. Entonces, se recuerden que también se ha dicho de que nosotros tenemos una meta, un blanco, por ejemplo, nuestro modelo es Jesucristo. ¿Podríamos llegar a ser como Jesucristo, como una imagen, un fiel reflejo de la imagen de Cristo aquí en la tierra? ¿Podría usted decir, aquí en la tierra he llegado a ser como Cristo? Así, en la forma perfecta en la que es Cristo, no se puede. Pero nosotros decimos de que ese es nuestro objetivo. Y eso es lo que vamos a lograr también a medida que vamos creciendo. Lo mismo pasa con la iglesia. La iglesia que nosotros vemos, por ejemplo, en Hechos, aún en la iglesia de Hechos, siendo guiada por el Espíritu Santo, también tenía cosas que formar y edificar, y ir creciendo. Entonces vamos a leer un poquito también y comenzar con esta primera parte en Hechos capítulo 2. Quiero adelantarme un poquito para que también nuestra mente, por así decirlo, se vaya, esté un poco más atenta. Vamos a subdividir esta jornada en dos grandes partes, ¿ya? La primera parte es un poco más expositiva, donde también los vamos a ir haciendo participar en la lectura de la palabra, ¿ya? Así que va a ir también nuestras hermanas colaboradoras, van a ir con algún micrófono también donde yo les voy solicitando leer algunos versículos, ¿ya? Entonces eso va a consistir en la primera parte. De ahí vamos a tomar un break, más o menos de 10 minutos, similar al día de ayer en el que vamos a organizar una disposición en cuanto a las sillas. Y antes que me olvide, porque después me voy a olvidar, ¿ya? Mi mente es frágil. Entonces, antes que me olvide, cuando yo les diga que venga el break y nos vamos al break, van a tomar sus cosas de las sillas y se las van a llevar mientras tanto, ¿ya? Porque ayer a lo mejor cuando organizamos la silla, como que reunimos y se anduvieron como quizás mezclando las Biblias. Entonces, la idea es que cada uno tome sus cosas, agenda, cuaderno, Biblia, lo que tenga, y dejamos despejadas las sillas para después organizarlas. ¿Ya? Ahora sí, continuamos. Abramos nuestra Biblia entonces en Hechos capítulo 2. Y vamos a leer del versículo 42. No sé si está el micrófono disponible. ¿Sí? Y vamos a pedir a la Andrea, si nos puede leer del versículo 42 al 47. Vamos a leer todo ese pasaje. Que se congregaban regularmente para escuchar las enseñanzas de los apóstoles, tener comunión unos con otros, compartir el pan y orar. Un profundo temor reverencial vino sobre toda la gente y los apóstoles, según seguían realizando milagros y señales. Los creyentes permanecían constantemente unidos y compartían entre sí todas las cosas. Vendían sus propiedades y repartían el dinero entre los que estaban necesitados. Todos los días se reunían en el templo y en los hogares. Compartían los alimentos con regocijo y sencillez de corazón y alababan a Dios. Todo el mundo simpatizaba con ellos y todos los días el Señor añadía a la comunidad a los que habían de ser salvos. Amén. Si tuviéramos que quedarnos con este pasaje de una descripción de una iglesia modelo, es precisamente esta. O sea, uno lee este pasaje, no sé si a ustedes les pasa, pero uno lee y dice, ¿cómo debe haber sido vivir allí también? O sea, esta descripción que da Lucas en su libro es una descripción de una iglesia naciente.
Se recuerdan de que anterior a esto, nosotros encontramos de que habían un grupo de hermanos de alrededor de 120, solamente 120 personas, en el aposento alto. Estuvieron días después de que Jesucristo resucitó. Vino el Espíritu Santo en el día de Pentecostés y comenzaron a hablar en lengua. Pedro dio su discurso. ¿Y cuántos hermanos se convirtieron en ese entonces? En el primer discurso o predicación, creo que si mal no recuerdo, 3.000 personas, 3.000 hombres, sin contar creo que mujeres y niños. Entonces, era una iglesia grande, muy grande. Pero la descripción que se da aquí es una descripción pero tan maravillosa de cómo fue la iglesia, que no sería sensato hablar de la coinonía o de el estar juntos sin considerar Hechos 2. Antes de dar ciertas conclusiones respecto a este mismo pasaje, vamos a leer Hechos 4 también, que son las dos grandes descripciones que encontramos en el libro de los Hechos en cómo era la vida de los creyentes. Le vamos a pedir ahora a otro hermano. A ver, ¿a quién está por ahí? ¿Algún hermano varón ahora? Felipe. Hechos capítulo 4. Versículo 32. Vamos a leer hasta el 33 solamente. 32 y 33. Debo. Y en pasatiempos humanos, para oficiar esas ciudades, enseñanzas y el nombre de su santo Hijo Jesús. Cuando habían orado, en el lugar que estaban congregados. Capítulo 4, versículo 32. Ya, ahora sí. Y la multitud de los que habían creído era de su corazón grande. Y ninguno decía suyo congregado por los misterios, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder nos había entregado testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Bien, muchas gracias, hermano. Otra descripción de cómo era la vida de los creyentes en el primer tiempo. Entonces, ¿qué podríamos decir en cuanto a lo que se nos describe aquí en Hechos respecto al estar juntos? Por ejemplo, si volvemos a Hechos 2, una de las cosas que dice es que se mantenían firmes en la comunión. Allí aparece la palabra en griego que nosotros ya la conocemos como, ¿cuál era? Koinonía. Dice, se mantenían firmes. Entonces, dos cosas que involucraban también la cualidad de cómo era esta comunión. No simplemente que estaban juntos, no simplemente que se reunían, no, decir que se mantenían, es decir, está hablando un tema de tiempo, y también en cuanto a la firmeza de ese estar juntos, es decir, firmes juntos en comunión. Lo otro que se dice, nuevamente se reitera, todos los creyentes estaban juntos. Nuevamente involucra algo de el estar juntos. Otra frase, dice, no dejaban de reunirse. ¿Qué involucra esto? Que persistentemente no dejaban, estoy parafraseando lo mismo, pero quiero resaltar precisamente esto. No dejaban de reunirse y compartían la comida con alegría y generosidad. Es decir, había un entorno de comunión que no solamente involucraba oraciones, enseñanza, palabra, sino también el compartir algún alimento. Entonces, resumiendo esta introducción, el tener comunión, el estar juntos, es algo inherente a la naturaleza de la iglesia. Cuando hablamos de naturaleza, estamos hablando como del origen, la razón de ser. Entonces, el estar juntos y la comunión es algo inherente a la naturaleza humana y no puede haber iglesia sin koinonía. ¿Se entiende esta primera parte? ¿Por qué es importante el estar juntos?
¿qué es lo que fundamenta en cierta medida esta comunión? Pero esto no nace aquí. ¿De dónde habrá nacido, por así decirlo, la razón de ser de que la iglesia esté unida? ¿Nació simplemente en hechos? Es decir, un grupo de hermanos se convirtieron, 3.000, 4.000 personas. Recuerden que en la segunda predicación después se convirtieron 5.000 personas más. Es decir, la iglesia en Jerusalén era una iglesia grande, de miles de personas. Entonces, ¿habrá nacido allí el hecho de que porque estaban creyendo juntos, tenían que estar juntos? ¿Dónde nace esto? Y aquí vamos a pasar al primer punto respecto a la mentalidad de comunidad. Mentalidad de comunidad. Para los que están tomando apuntes, este es como el primer punto respecto a el estar juntos. Y la mentalidad de comunidad es algo que necesariamente nace en Dios. Vamos a leer Juan capítulo 17. Creo yo que es uno de los pasajes que más refleja directamente esto que estamos diciendo. ¿Por qué la iglesia tiene que ser una? ¿Por qué tiene que haber unidad en la iglesia? ¿Por qué la iglesia no se concibe como una iglesia dividida, ni en discordia? ¿Por qué el apóstol Pablo, por ejemplo, en sus cartas apunta a que no hayan este tipo de cosas que nacen de la relación? Que no haya murmuración, que no haya chisme, que no haya mentira entre vosotros. ¿Por qué tiene que ser así la iglesia? Bueno, Jesucristo lo dijo. Juan capítulo 17, versículo 21. Norma, no sé si lo tienes allí, ¿no? Si no, lo buscamos. Juan 17, 21. Y le vamos a pedir a Juliano si puede buscar Efesios 4, del 3 al 6. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en ti y yo en ti. Y también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. 17:21. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Aquí hay una profundidad tan grande de lo que Jesucristo quiere decirnos a través de una oración. Recuerden que es la oración sumo sacerdotal que Jesucristo dio prácticamente el último día antes de morir. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y esto es algo maravilloso. ¿Cómo es uno el Padre y el Hijo? ¿Cómo será esa perfección de unidad? Miren, ellos son uno. Recuerden de que una base doctrinal, que es una de las más difíciles de explicar, tiene que ver con la Trinidad. ¿Cuántos dioses tenemos? Uno. Pero ¿cómo puede haber un Dios y hablamos del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Entonces, ¿qué decimos? Que hay un Dios en tres personas. Entonces, es tal la esencia de unidad que hay en la Trinidad, que es eso lo que Jesucristo está diciendo a cómo debe ser la iglesia. Entonces, parto diciendo esto. ¿Qué es lo que nos debiera de motivar a nosotros en nuestro corazón en cuanto al estar juntos? De por qué debiéramos de estar juntos, no somos nosotros. Nosotros no somos el centro de esta unidad. No es que yo sea uno con el que me caiga bien, no es que yo sea uno con el que me lleve mejor. No, aquí hay un propósito. Y ese propósito es divino.
Cuando hablamos de que hay un propósito divino, esta unidad no nace en nosotros, ni siquiera en la iglesia, nace en Dios. ¿Cuál es el propósito divino? Que Dios, el Padre, y también Jesucristo y el Espíritu Santo, quieren que la iglesia sea una. Y eso es un propósito divino. Por lo tanto, lo que debiera de motivarnos a cuando nos reunimos es querer cumplir el propósito de Dios. Y esto, si logramos comprenderlo, por eso hablamos de mentalidad de comunidad, lo que debiera de haber en nosotros también, no solamente recordar, si no lo sabía, bueno, ahora hagamos ese cambio de chip en nuestra mente. Yo quiero ser y estar con mi hermano, quiero ser uno con mi hermano y con mi hermana, no porque simplemente quiera hacerlo, porque me lleve bien, porque soy parte de la iglesia, no, es porque es un propósito de Dios que así sea. Y yo, como hijo de Dios, quiero agradar al Padre, entonces quiero llevar a cabo ese propósito. Pero ¿qué es lo que pasa con nosotros? Lo que pasa con nosotros es que sabemos esto, en cierta medida lo sabemos. Sabemos que la iglesia tiene que ser una. Sabemos que nosotros tenemos que ser uno, pero ¿qué es lo que nos juega en contra? Nuevamente, esto que está aquí. Vamos a ver que hay ciertos obstáculos y barreras que nos dificultan la unidad. Y Juliano. Efesios 4, del 3 al 6, dice: esfuércense por mantener la unidad creada por el Espíritu, por medio de la paz que nos une. Somos solo un cuerpo y tenemos un mismo espíritu. Además, hemos sido llamados a una misma esperanza. Solo hay un Señor, una fe y un bautismo. Y tenemos el mismo Dios y Padre, que está sobre todos nosotros. Él actúa por medio de todos nosotros y está en todos nosotros. Amén. Delantito yo decía qué es lo que nos diferencia de los grupos sociales. ¿Cuál es el motivo que une a los grupos sociales? Puede ser un deporte, ¿cierto? De repente ya el grupo de fútbol. En el trabajo, de repente también en el trabajo se dan charlas respecto a que, por ejemplo, ya en el caso mío de profesor, se habla del cuerpo de docentes y que tienen que también trabajar todos bajo un mismo objetivo, ¿cierto? La calidad de la enseñanza. Entonces, ¿qué es lo que lo motiva? Estos aspectos, el deporte, la calidad de la enseñanza. Pero si usted lee ese pasaje de Efesios y lo analizamos, no lo vamos a hacer porque tendríamos destinar mayor tiempo. Pero ¿cuáles son las bases para que nosotros realmente tengamos unidad? El apóstol Pablo lo dice allí en Efesios. Tenemos un Padre y repite varias veces este artículo un. ¿Se fijó? Un bautismo, una fe, un espíritu. Entonces, lo que está diciendo es que no se puede lograr la unidad sin el Padre, sin esta fe, sin este bautismo, sin el Espíritu. Entonces, si nosotros realmente estaríamos o estuviéramos preocupados por la unidad de nosotros, lo que nosotros debiéramos hacer es depender y buscar la guía del Padre, la guía del Espíritu. No basta solamente con que me llevo bien, si de repente me peleo, me arreglo, porque no quiero simplemente estar disgustado. No, lo que debiera de seguir motivando a nosotros en nuestro corazón, esta unidad, debe de ser nuevamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, debe haber un cambio de mentalidad en cuanto a entender esta coinonía. No solamente a veces nosotros nos quedamos con que coinonía es estar juntos, reunirnos en torno a la palabra, en torno al comer o compartir. No, debe de ir mucho más arriba, mucho más espiritual es este tema. No es tan superficial. La coinonía no es superficial, es espiritual.
Entonces, necesariamente para que se logre realmente una verdadera unidad y comunión, debe de ser espiritual. Miren, ¿se recuerdan de este famoso salmo? No es dicho, no voy a decir dichos hoy. Aunque igual hay algunos dichos referentes al estar juntos. Por ejemplo, más vale 100 pájaros en mano, y ahí habla de unidades. Entonces, para que esos 100 pajaritos estén juntos, tienen que estar juntos. De ahí nos vamos a ir recordando de otros dichos que nos complementen este tema. Entonces, ¿qué iba a decir? El Salmo. Hay un famoso salmo, no recuerdo el capítulo, pero que cuando habla cuán bueno es habitar los hermanos juntos, pero no terminan juntos. ¿En qué termina? En armonía. Entonces, no es cualquier estar juntos. Miren, voy a decir algo quizá... el hecho que estemos así o estemos aquí, no es esto lo que se refiere simplemente el fundamento de lo que estamos diciendo, la palabra. No, esa armonía, esa unidad tiene que tener una cualidad. Porque si no hubiera armonía, no habría bueno es estar juntos los hermanos. ¿Se fija? Quitémosle la palabra armonía. Cuán bueno es habitar los hermanos juntos. No, porque si no seríamos un grupo social. No, es en armonía. Y para lograr esa armonía es que yo lo que estoy diciendo tiene que ser espiritual. Terminando en este primer punto, la iglesia en Hechos 2 y 4 es un ejemplo de mentalidad de comunidad. Entonces, nosotros dijimos de que la mentalidad de comunidad, cuando nosotros, ¿qué es lo que pasa en la regeneración? ¿Conoce el concepto de regeneración? Es un también concepto bíblico, cuando habla de regenerados. La regeneración es parte de lo que ocurre en nuestro ser en el nuevo nacimiento. ¿Cuántos somos convertidos aquí? Levante la mano. Con seguridad. Yo he sido convertido. ¿En qué nos convertimos? Claro, no es que nos convertimos en algo, un animal, no. Somos convertidos. A veces nosotros nos quedamos con la palabra, ¿no? Pero tenemos que saber en qué nos convertimos. Somos convertidos. ¿Qué es esa conversión? Es lo que ocurre en nuestro interior, es una regeneración. Por eso se habla de nuevo nacimiento. Es decir, de antes de que conozcamos a Cristo éramos de una manera, teníamos una naturaleza pecaminosa, y al llegar a Cristo, Cristo vino a nosotros en realidad, nos regeneró en un nuevo corazón, como dice la palabra. Y ese nuevo corazón también involucra una nueva mente. Por eso el apóstol Pablo en alguna parte dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, no puede ser que el cristianismo y esta regeneración solo quede en que dejamos atrás ciertas cosas y conservemos, por ejemplo, el carácter. Nosotros no debiéramos de tener el mismo carácter que teníamos antes de conocer a Cristo. Porque de lo contrario estamos hablando que simplemente dejamos algunas cosas. No, la regeneración y el nuevo nacimiento, lo que produce en nosotros es un cambio de mente, un cambio de actitud, allí está el arrepentimiento, pero tiene que haber ese cambio de mente. ¿Y qué es el cambio de mente? Significa en simples palabras que yo antes pensaba de una manera y ahora en Cristo yo pienso de esta manera, porque tengo la mente de Cristo. Entonces, el apóstol Pablo en Romanos 12
Voy a leerlo desde acá. Romanos, o si lo quiere buscar también usted. Romanos 12, capítulo 2. Perdón. ¿Qué dije? Romanos 12, verso 2. Ahí sí. Miren. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Conocidísimo pasaje. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahí hay una profundidad doctrinal. ¿Cuál? Lo que está diciendo el apóstol es de que ustedes, al momento de que nosotros cambiamos nuestra mentalidad, debiéramos de ir renovándola. ¿Saben por qué nos cuesta? Aquí hay algo práctico. ¿Por qué nos cuesta cambiar nuestro carácter, o a veces nuestro mal carácter? No es que decimos carácter, nuestro mal carácter. Porque a veces nos cuesta cambiar nuestro mal carácter y muchas veces nosotros nos quedamos con que soy así y así seguiré y nunca cambiaré. Como dice una canción. No, nosotros no debiéramos hacer como la canción. Lo que nosotros debiéramos hacer es que renovar en nuestro entendimiento, pero ese renovar nuestra mente y nuestro entendimiento debe ser guiado por algo, y lo dice el apóstol Pablo, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En otras palabras, lo que está diciendo es que lo que motiva a nosotros a continuar cambiando, y eso es importante, la unidad y el estar juntos podría ir edificándose y creciendo si todos nosotros desde nuestro corazón y mente nos vamos disponiendo a esta voluntad de Dios. ¿Qué motivaba a Jesucristo a ser como fue aquí en la tierra? Hay un versículo que a mí siempre me impactó, aun cuando parezca obvio, pero los evangelistas lo dicen. Y Jesucristo lo dijo con sus palabras. Él dijo: Padre, yo sé que tú estás conmigo, porque te agrado en todo. Lo estoy parafraseando. Entonces, 2 veces el Padre dice de su Hijo: este es mi Hijo amado, en el cual se complace mi corazón. ¿Por qué? Porque también la disposición de Jesucristo era agradar en todo al Padre. Entonces, ¿cuál era la motivación de Jesucristo en cuanto a su obediencia aquí en la tierra? Agradar al Padre. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo de por qué debiéramos renovar nuestra mente? Para comprobar cuál es la buena voluntad del Padre. Es decir, agradar al Padre. Entonces, se entiende de que para que realmente tengamos este estar juntos y esta comunión como el Padre quiere que la tengamos, tiene que ser queriendo agradar al Padre. Si está involucrando una actitud del corazón. Yo me voy a contar hasta 10, por ejemplo, bajo una situación, porque no es que mi motivación sea porque no me quiero pelear o porque no me quiero enojar. No, mi motivación debe seguir siendo porque quiero agradar al Padre. Quiero agradar a Jesucristo. Entonces, esa es la mentalidad de comunidad. No es simplemente portarme bien, dejar de hacer unas cosas. No, es mentalidad de comunidad. Nos llamamos comunidad cristiana. Y en honor a ese nombre es que nuestro espíritu y corazón tiene que estar en esa mentalidad de comunidad. ¿Amén? Amén. Otro punto. Dijimos entonces, para que podamos estar en estar juntos, valga la redundancia, debe haber mentalidad de comunidad. Otro fundamento que también fue parte esencial de lo que se nos enseñó desde un comienzo es que la iglesia
significa tanto, se expresa bajo dos expresiones bíblicas. El todos juntos y por las casas. Esta fue una de las cosas que también han marcado a nosotros como comunidad y como hito, que nos puede diferenciar, o nos diferencia en cierta medida de la iglesia tradicional también. Esta revelación, hermano, que viene añadida a esta revelación del reino de Dios, de la visión de cómo es la iglesia, es un hito, es algo histórico, es algo que nos marca como sello, porque entendemos de que la iglesia es una, y la iglesia no solamente es reunirse en los cultos, sino también es en el estar juntos, en el conocernos. Fíjense que en la iglesia tradicional es muy recurrente que después de años algunos hermanos no se conocen mutuamente, o no conocen sus familiares, o sus casas, etc. Entonces, no, nosotros entendemos de que la iglesia debe de ser una, y bajo estas dos expresiones que también se muestran en la palabra. Esto no es algo inventado, aparece en la palabra. ¿Qué cosa? Todos juntos y por las casas, son dos expresiones diferentes. Miren, pero antes de pasar a eso, hay que comprender algo. La iglesia es una sola. ¿Cuántas iglesias tiene Jesucristo? Una. Él no va a venir a buscar a 2 o 3 tipos de iglesias. Cuando Cristo venga, vendrá a buscar a su iglesia. ¿Se entiende esto? Nosotros también debiéramos de comprender de que nosotros, miren, se recuerdan que ayer dibujamos el cuerpo. Ya, el cuerpo no es que seamos nosotros solamente. No, el cuerpo de Cristo es todos los miembros que forman parte de la iglesia de Cristo. ¿Se entiende? Ahora, en la palabra, ¿cómo se diferencia la iglesia en cuanto como a congregación? Lo que nosotros conocemos como congregación se diferenciaban por localidades. Es decir, en la iglesia se menciona, por ejemplo, la iglesia en Jerusalén, la iglesia en Éfeso, como aparece en Apocalipsis 2. La iglesia que está acá, en esta localidad, en Tesalónica. Entonces, ¿cómo se iba diferenciando la iglesia por localidad? Así nació la iglesia. Después, ya nosotros conocemos la historia, empezamos bajo la Reforma protestante, empezaron a aparecer muchos tipos de denominaciones. No vamos a entrar en el tema de las características, la doctrina de cada una de las denominaciones. Lo que sí que nosotros debiéramos de seguir comprendiendo es que la iglesia sigue siendo una. Para Cristo, para Dios. Sigue mirando a esa iglesia como una. Entonces, entendiendo esto, que la iglesia es una sola, dijimos entonces que en la palabra se dan dos expresiones de reunión para la iglesia. Recuerden que el estar juntos significa juntarse, significa reunirse. Entonces, ¿de qué manera nos reunimos como iglesia? Bajo estas dos expresiones. Primero, cuando habla de todos juntos. Leamos. Voy a pedir aquí a algunos hermanos. ¿Están proyectados los versículos allá? Eso, coloquemos allí la base bíblica respecto a esta expresión. Voy a pedirle a algunos hermanos nuevamente. Daniel Soto, si puedes buscar Hechos 2:44. Reimi, si puedes buscar Hechos 4:32. Carolina, si me puedes ayudar con Hechos 5:12. Y Eli, si me puedes buscar 1 Corintios 14:23. Ya, comencemos con Hechos 2:44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas.
Miren, 3 veces se repite la palabra todos. Todos los que habían creído estaban juntos. ¿Qué más? Dije que mi mente es frágil, así. Acá adelante se vuelve más frágil todavía. Leámoslo de nuevo. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Todos los que, bueno, 2 veces. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Quiénes estaban juntos? Todos. ¿Cuántas cosas tenían en común? Todas. Leamos Hechos 4:32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón unánime. Ninguno de ellos había sido perdonado de los conocidos, sino que tenían todas las cosas en común. Nuevamente aparece la palabra todas las cosas en común. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Es decir, hay una expresión allí que la vamos a concluir después cuando leamos los 4 versículos. Hechos 5. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Todos unánimes en el pórtico de Salomón. No dice todos en el pórtico, no dice todos unánimes en el pórtico de Salomón. Y 1 Corintios 14. Sí, pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos. No dirán que estáis locos. Bien. Todos nuevamente se reunían en un solo lugar. Allá. ¿A qué parte de la iglesia se está refiriendo todas estos 4 versículos que leímos? ¿Habían grupitos? No, está refiriéndose de que se reunían todos juntos unánimes en el pórtico, y se reunían y tenían todas las cosas en común. Ya, lo importante que quiero resaltar aquí es que este tipo de reunión que ellos tenían eran todos juntos, es decir, toda la iglesia o congregación que estaba en ese entonces. Y eran todos, o sea, ¿cómo se reunían todos? ¿Cuántas personas dijimos que eran? Miles. 3.000 después, no sé, no me recuerdo cuánto fue la semana después que hubo la predicación, que fueron 5.000 más después. Eran miles. Y estaban todos juntos. Entonces, ¿cuál es la finalidad en este tipo de reunión que se expresan allí en esos pasajes? Primero, había una expresión de unidad. Es decir, la finalidad con la que se reunían era que haya unidad. Por eso los 4 pasajes hablan de que eran uno, un solo corazón, un alma, unánimes, dice. ¿Se fijan esas palabras, esas cualidades? Entonces, había una expresión de unidad. Lo otro que también, ¿cuál es la finalidad en este tipo de reunión? Era que había testimonio ante la ciudad. ¿Se recuerdan el pasaje que leímos al principio de Hechos 2 cuando dicen y tenían el favor de todo el pueblo? ¿Recuerdan esa parte? Ya. Esa parte involucra precisamente un cumplimiento de la oración de Jesucristo. Jesucristo ora cuando dice que sean uno, como tú, Padre, yo en ti, sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Es decir, cuando la iglesia es una, lo que ocurre allí, ahí hay una consecuencia espiritual y divina. ¿Cuál es esa consecuencia? De que el pueblo que está alrededor, o la ciudad que está allí en torno a esa iglesia, ve y cree. Y no dice, mira, hay uno cuando lee la palabra tiene que saber leerla muy bien en cómo está expresada ciertas, valga la redundancia, expresiones. ¿Cómo termina ese pasaje de Hechos 4? Y dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quién añadía? El Señor. Claro, nosotros entendemos de que ellos predicaban, pero era tal
la unidad que ellos reflejaban, tal lo que ellos reflejaban como cuerpo de Cristo, que tenían el favor del pueblo, dicen. Es decir, ¿es posible que nuestro alrededor crean al ver a la iglesia unida? Sí. ¿Cómo se lograría eso? Solamente con la unidad del Espíritu que se muestra en la palabra. No bajo otras circunstancias. No es el hecho de que venga alguien, encontró entretenido, le gustó. Miren, debiera de ocurrir de que cualquier persona nueva que llegara a alguna iglesia, debiera de ser natural ese sentimiento espiritual de ver una iglesia que está en amor. Porque la unidad no la va a encontrar. Por ejemplo, si usted, cuando llegó recién nuevo, bueno, yo soy de la generación nueva que llegó año 2006, donde ya había un buen grupo de hermanos. Hablemos más de 100, creo que eran 150 personas, casi los 200 ya. Pero en ese entonces, cuando yo llegué, llegamos un buen grupo de personas. No creo que llegó la Caro, habían otros más, pero me acuerdo que ¿se recuerdan que hubo unos cultos donde no hubo palabra? Pasamos hubieron 3 domingos seguidos donde no hubo predicación expositiva de púlpito, sino que la alabanza pasaba de larga, es decir, un momento del Espíritu tremendo. Y en ese entonces, en medio de la adoración, ocurrían las conversiones. Pasábamos adelante, nos compungíamos, no ocurría como lo que aparecía en Hechos, y se compungieron el corazón, así uno sintió. Nos compungimos, entregamos nuestra vida al Señor. Entonces fue allí. Entonces, si yo me traigo al recuerdo, ¿qué fue lo que uno vio? A mí, si yo tuviera que resumir en una palabra, era amor. ¿Hubo palabra? No hubo palabra. Predicación como tal, palabra sí hubo, porque te fueron a compartir palabra de Dios. Entonces, a eso me refiero, con que cuando la palabra dice de que tenían el favor del pueblo y el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos, es porque se producía algo natural del Espíritu. Y eso es la visión a la cual nosotros debiéramos mirar hacia atrás. No solamente quedarnos con el mirar hacia atrás a cómo éramos nosotros, sino sigue siendo la palabra nuestro referente. Esta es la base, este es el modelo a seguir. ¿Se fijan? Lo mismo pasa con nuestra vida personal. Y le pedimos al Señor, Señor, ayúdame a volver atrás, a ser como era antes. No debiera de ser a como yo era antes o éramos antes como iglesia. No, sigue siendo la palabra el modelo a seguir. ¿Se fijan? Entonces, eso es lo que produce la unidad de la iglesia. Y lo tercero, que se mencionan algunas características sobresalientes. ¿Qué tenían este primer tiempo? Adoración, comunión y enseñanza apostólica. Es decir, se reunían en torno a ¿qué? A tener comunión todos juntos, se reunían todos juntos a adorar al Señor, por eso se reunían en el pórtico de Salomón, en el templo, decía, y también se reunían en torno a la enseñanza de los apóstoles. Es decir, tenían palabra, oración, adoración, comunión. 4 cosas fundamentales de una iglesia que está junta. Enseñanza, adoración, oración, comunión. Eso consiste en estar juntos. Vamos a ir avanzando. Dijimos entonces de que la reunión de la iglesia, ¿estamos allí? ¿Cómo están? Ya, resumiendo lo que llevamos hasta aquí. Que la iglesia se reunía bajo 2 expresiones, todos juntos, bajo un propósito que acabamos de mencionar. Pero también se reunían por las casas. Vamos a leer. Voy a pedir a otro grupo de hermanos. Yasmín, si puedes buscar Hechos 2:46. Daniela, si puedes buscar Hechos 5:42. Víctor,
Hechos 20:20. Y vamos a terminar leyendo con tío Rafa, Romanos 16:5. Esos dos pasajes solamente. Leamos. Sí, Hechos 2:46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y partiendo el pan en las casas. Aquí ya se da por hecho de que estas 5.000 o 8.000 personas no se reunían en una casa. Y dice, y partiendo el pan en las casas. Pero ¿qué es lo que tenían en común? La cualidad de cómo se reunían. Dice, con sencillez de corazón. Es decir, todos estaban unánimes, pero también divididos por casas. Hechos 5:42. Y todos los días en el templo, por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Nuevamente ahí tenemos en un solo versículo los dos tipos de reunión. En el templo y por las casas, dice. No cesaban de. Hechos 20:20. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciar y enseñar públicamente y por las casas. De enseñar públicamente, el apóstol Pablo, y también por las casas. Y Romanos. Y saludar también en la iglesia de su casa. Saludar a Cristo amado mío, que es mi primer fruto de actividad para callar el Cristo. Dice, saludad a la iglesia que está en su casa. Es decir, la palabra, si podríamos citar otros versículos más, pero cada carta de Pablo prácticamente habla de la iglesia que está en casa de alguien. Se recuerden que Romanos es una de las cartas que más salutaciones tiene al final y menciona iglesias en las casas. Entonces, ¿cuál era el propósito o fin de estas reuniones en casa? Primero es que había una comunión más íntima. ¿Se imagina partiendo el pan entre 8.000 personas? Conociéndose entre 8.000 personas, quizá en el tiempo sí se fueron extendiendo en el conocimiento de cada uno, pero lo que produce la reunión más pequeña es que hay una comunión más íntima, más práctica y más edificante. Es decir, estaba la enseñanza pública, por ejemplo, como dice el apóstol Pablo, pero también estaba la enseñanza por casa. ¿Qué es lo que produce ese tipo de enseñanza? Una edificación más profunda, más práctica. Por ejemplo, acá nosotros, el pastor nos tiene un sistema de enseñanza. Tenemos la predicación pública, por así decirlo, si quisiéramos equipararla a como dice la palabra, a la predicación pública, pero también tenemos el discipulado en casas, por matrimonio, por grupos de matrimonio. ¿Cuántas personas son alrededor ese tipo de grupos, ya sean jóvenes o matrimonios? 30 personas. Entonces, si nosotros hablamos de ¿cuál es el tamaño adecuado de este tipo de relaciones? Debiera de ser más o menos entre 15 a 30 personas, 40 personas como máximo. Eso produce una comunión más íntima, más practicante y de conocerse mutuamente. Y ese espacio lo que produce es precisamente conocerse profundamente, es decir, las relaciones estrechas que formamos en las congregaciones y en la iglesia se produce precisamente en la intimidad. Por ejemplo, ahí salen las amistades, ahí salen las relaciones más estrechas. No sale la reunión solo pública, salen las reuniones más íntimas. Es un espacio para amarse, para corregirse, para edificarse. Y es un espacio también para recibir a los nuevos convertidos con mayor cercanía. Cada nuevo convertido, cada nuevo
Cada nuevo convertido se recibe con mayor cercanía cuando estamos en casa, cuando estamos en grupos más pequeños. ¿Cuántos fueron acogidos cuando llegaron a la iglesia en relaciones y reuniones más pequeñas? Una invitación al hogar, a comer, se nos fueron ministrando allí poco a poco, se nos fue enseñando. Me recuerdo cuando llegué en mi juventud, tenía 16 años, también lo mismo. O sea, el primer domingo pasé acá adelante, conversión, compromiso, y a la tarde ya tenían reunión de junta, de jóvenes, partido de fútbol, y de inmediato se me invitó a partir, y de ahí nunca más, todos los domingos, fin de semana, era estar juntos. Y en la semana también después fuimos extendiendo ese tipo de... Entonces, esa relación íntima de amistad, de relación, la Biblia habla de la relación fraternal. ¿Se fijan? Si no hubiera relación fraternal, si no estuviera Cristo, en el mundo también hay amistad. Yo tengo alumnos que, tienen ya 15 años, dicen, más o menos la edad como el que yo llegué, fijo que se juntan todos los días, juegan a la pelota, conversan, se ríen, juegan, amigos desde pequeños. Entonces, ¿uno ve amistad? Claro que sí. Pero nosotros, ¿qué nos diferencia del mundo? Esta relación fraternal. La relación fraternal que se logra en Cristo. Estando en Cristo. ¿Se recuerdan de que el primer capítulo de Efesios del apóstol Pablo es uno de los capítulos que más menciona la palabra en Cristo? Porque todo se logra en Cristo. No existe relación fraternal en el mundo o con el mundo. No, es una relación ya sea de amistad, como la tenía Jesucristo. Jesucristo cuando estuvo aquí en tierra, Él se relacionaba con todo el mundo, con todos. Iba con publicanos, tenía amigos más íntimos. Miren, Jesucristo igual practicó la amistad más íntima. Lázaro, María y Marta eran amigos íntimos de Jesucristo. Cuando Él iba a Betania, ¿en qué casa se quedaba? La casa de ellos. Entonces, ese tipo de reunión por las casas da para recibir a estos nuevos convertidos. ¿Se recuerdan cuál era una de las palabras que aprendimos respecto a cómo la palabra en griego que representaba esto de las casas? Oikos. Oikos. Si la palabra en griego para comunión era koinonía, la palabra que representaba precisamente esta reunión en el hogar o en las casas era oikos. Los oikos eran las casas que se disponían para reunirse en la iglesia. Y eso también fue una de las enseñanzas esenciales que nosotros aprendimos. Y que no debiéramos de olvidar. ¿Cuál es el sentido de lo que se está haciendo en cuanto a esta serie de enseñanza en campamento? No es simplemente decir, sí, eso yo ya lo sabía. No, si fuera ese sentido, entreguemos un manual y leamos. No es entregar información. El espíritu con el cual se está compartiendo esto, coyunturas, el culto a Dios, el estar juntos, los que se vienen los días posteriores, es que Dios nos quiere decir algo respecto a no solamente recordar, sino volver a practicar. Así lo entiendo yo por lo menos. No es que recordemos como información, sí, eso yo lo sabía, porque probablemente todo lo que se diga son cosas que se saben y que en nuestra mente se empieza a refrescar. Pero no, si hay cosas que nosotros debiéramos de mirar hacia adentro y decir, ¿saben qué? Antes, fíjense, en la mesa se ha estado conversando esto, antes era así, antes hacíamos esto. Ya, no es para que simplemente nos recordemos con nostalgia, es de mirar cada uno, porque si cada uno mira hacia adentro y dice, lo que me ha pasado a mí, trae tanto melancolía, pero no la melancolía y tristeza de que antes tiempo pasado era mejor. No, es melancolía del hecho de decir, quiero recuperar eso. Ese es el corazón que Dios quiere en este tiempo, o por lo menos lo que quiere que pase en campamento. Si Dios nos está llevando a que recordemos cómo es la comunión bíblica
cómo es la coinonía de la iglesia, no es para que refresquemos nuestra memoria, es para que digamos, algo tenemos que recuperar, algo tenemos que retomar de lo que hacíamos, o quizás algo que estamos encontrando en la palabra y que debemos también profundizar, como lo hizo la iglesia al primer tiempo. Entonces, ese es el sentido. No es simplemente escuchar, pasarlo bien, dinámica, porque lo vamos a hacer. Después viene una dinámica un poquito más humorística. Pero no, la idea no es simplemente reírme y pasarlo bien. No humorística, sino que no es que vamos a hacer un show de Felo, vamos a invitar a Felo. No es simplemente eso. Es recordar no solo en nuestra mente, sino en nuestro corazón lo que debemos de comenzar a retomar y practicar. ¿Bien hasta aquí? Par de minutos y de ahí hacemos el break. Denme unos 50 minutos, no. Así como, no, lo mío no es tan extenso. 45, dejemos. No, denme unos 5 o 10 minutos y ahí ya break. Cuarto punto. Perdón, este es el tercer punto. Hablamos de mentalidad de comunidad. Hablamos de la iglesia, todos juntos y por las casas. Y tercer punto, las reuniones. Importantes, pero no suficientes. Las reuniones importantes, pero no suficientes. En el punto anterior dijimos de que la iglesia se reunía. ¿Cómo se reunía? Todos juntos. Y también por las casas. Pero ahora vamos a decir algo que no se contradice con lo anterior. Estamos diciendo de que las reuniones, ese tipo de reuniones, son importantes, pero no suficientes. Y aquí voy a pedirle a dos hermanos que me pueden colaborar en 2 versículos. A ver, ¿quién no ha leído? Tío Nelson. Nelson, si me puede leer Hechos 2:42 y Miss Irma, Hebreos 10:25. Hebreos 10:25. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en la oración. Y perseveraban juntos en la comunión, en el partimiento, en las oraciones. Fíjense, ¿por qué decimos de que las reuniones son importantes pero no suficientes? Porque si bien es cierto, es importante que nos reunamos, que este sea parte de las reuniones, pero eso no es el todo. No es simplemente venir al culto. Esa es la reunión pública que tenemos. No es simplemente venir al culto. Y tampoco ni siquiera es simplemente participar de la reunión más íntima de discipulados. Si fuera así, seríamos asistentes a una reunión. No. Cuando hablamos de que es importante pero no suficiente, ¿qué es lo suficiente? Lo suficiente es que nosotros estamos viviendo nuestra espiritualidad, nuestra vida cristiana, nuestro reflejo de vida convertida. ¿Qué cosas le que hacían cuando se juntaban? Tenían comunión, partimiento del pan, oración, es decir, su vida cristiana giraba en torno a la espiritualidad, al Señor. Vuelvo a decir lo mismo que dijimos al principio. Es decir, lo que nos reúne realmente y lo que debiera de ser suficiente para nosotros no es el hecho del estar juntos, sino que es Cristo suficiente. ¿Quién lo llena todo y en todo?
Cristo. ¿Para quién son todas las cosas? Dice, para Cristo. ¿De quién es la iglesia? De Cristo. Entonces, ese es el todo para nosotros. El todo para nosotros es que yo giro en torno a Cristo. O por lo menos intentamos hacerlo cada día. ¿Por qué? Porque hablamos de una disposición del corazón para esto. Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. No dejándonos de congregarnos. Esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque ¿a quién le ha pasado que se ha conversado con alguna persona en el mundo que se dice ser evangélico o cristiano? Y yo le he preguntado, por ejemplo, un apoderado me pasó, ¿y a qué congregación va? No asisto a una congregación. ¿Por qué no? No, porque no me gustan las congregaciones, me dijo, no, siempre hay problemas, hay situaciones, tuvimos unas par de situaciones, recorrimos unas par de... y al final no estoy en ninguna. Ya le dije yo. Obviamente, en mayor detalle uno no se va porque apoderarlo. O sea, tanta confianza uno no la tiene como para... Lo que sí, bueno, claro, uno termina diciéndole estas frases, pero sí, siempre pone igual buscar una congregación, somos parte de la iglesia, somos ovejas, necesitamos el pasto. Pero me llamó la atención eso, y yo creo que no es la única persona que piensa de esa manera. Entonces, ¿a qué nos referimos con que las reuniones son importantes pero no suficientes? Pero lo que sí debemos decir, para no contradecir el punto anterior, es que debe existir la necesidad de congregarse. Es una necesidad bíblica, mandatada por la Biblia. El último pasaje debería decir, no dejándonos de reunirnos. Es decir, manda la palabra que nos reunamos. No dejándonos de reunirse. Es una necesidad. Y esta necesidad es prioridad en la vida del discípulo. Creo que una de las cosas que más se nos inculcó respecto a nuestra vida como discípulos en los años es de que las reuniones, sean públicas, sean como las del culto, sean las discipulados, son las dos reuniones más importantes que nosotros tenemos en nuestra vida como discípulos y también personal. Es decir, si es que me acuerdo que un hermano que también nos discipulaba y era parte de los coyunturas de jóvenes, decía, si no es por certificado médico legal, del servicio médico legal, no puede faltar este tipo de reunión. Y así debiera de ser. Y cuidado, nuestro corazón es engañoso en esto. O sea, no es engañoso, sino que podemos mal escuchar esto. Porque nosotros, si no tenemos un buen corazón, podríamos decir, pero se me impone algo. No es imposición. Es un compromiso que usted asumió desde que llegó a Cristo. O sea, su primer compromiso no es primero con el pastor, es con Jesucristo. Entonces, la necesidad de congregarnos y de participar de las reuniones del campamento, esto también es parte de... No es con el pastor, no es con la iglesia, no es con mi amigo, no, es con Jesucristo. Él es mi Señor. Entonces, es verdad lo que se dice cuando decimos de que las reuniones son una de las cosas más importantes que nosotros no debiéramos de faltar. Miren, hace poco despedimos a una de nuestras hermanas y uno de los testimonios que el pastor mencionó es que nuestra hermana por los años nunca faltó nada. Entonces, eso es un testimonio de compromiso y amor para con el Señor. Decir, el culto para mí es algo que si no me encuentro postrado en cama, voy.
Incluso personas enfermas también bien. Me recuerdo del abuelo de Marcela. ¿Se recuerdan que él también en el último periodo, enfermo y todo, también vino? Entonces, esa necesidad no nace, miren, no nace en el compromiso del que dirán, ni del que quiero aparentar. No, la necesidad de congregarnos nace aquí. Si quiero estar, estoy. Si no quiero estar, no voy a estar. Entonces, nace acá. Entonces, si retomamos el punto anterior, ¿qué es lo que debiera de cambiar en nosotros? Y retomar nuestra mentalidad. Y esa mentalidad va a afectar nuestro corazón. Y por último, en esta primera parte, y ahí nos vamos a break. Esta necesidad de congregarse es para recibir enseñanza, oración común, manifestación del Espíritu, una misma visión. Si no nos congregáramos, ¿cuánto les ha pasado que podría ocurrir en la historia de su vida que de pronto faltó algo? Alguna reunión, algún culto, algún campamento, supongamos. Yo me recuerdo un año donde no sé por qué me dio con que trabajé en una parte y falté unos días y me sentí tan mal, dije, cuando era soltero. Esa vez después dije, nunca más. Bueno, gracias a Dios tengo un trabajo donde en vacaciones todo el verano, creo que ha sido la mejor elección que el Señor me ha guiado. Pero esa vez me acuerdo que dije, nunca más me pierdo un campamento porque uno se siente tan perdido, desconectado de. Y lo mismo pasa con otro tipo de situaciones. También uno se siente desconectado de cuando no está allí. Y eso pasa. Entonces, cuando nosotros decimos de que la reunión nos une, es así. ¿Por qué cuando termino diciendo esto? Uno de los pasajes que leímos del apóstol Pablo, cuando dice, un Señor, una fe, un mismo espíritu, un bautismo, de un solo sentir. ¿Cómo vamos a lograr ese mismo sentir si no sabemos cuál es el sentir? Y eso pasa. Por eso el campamento es como la mejor instancia en la que nosotros unimos ese sentir, porque es un sentir espiritual, en nuestro retiro espiritual. De aquí para adelante debiera de guiarnos esto y recordar, claro, hay campamentos que nosotros después nos olvidamos, enseñanza que, todo lo que decimos acá adelante, imagínense, hemos estado en serie de enseñanzas de 2 horas, no nos vamos a recordar de todo en nuestra memoria frágil, pero sí por lo menos nos tenemos que recordar en la esencia de lo que se está diciendo acá. ¿Y cuál es la esencia de lo que hasta el momento he dicho acá adelante? La importancia del estar juntos. Algo tenemos que retomar. Y no es que nos reunamos más, no, algo tenemos que retomar acá, en el corazón. Amén. Damos un tiempo de 10 minutos. Antes de dar paso a la dinámica que vamos a realizar, no importa que me den la espalda algunos, ¿ya? Pero sí necesito de su atención. Me voy a acercar un poquito más. No, micrófono no. Antes de dar paso a la dinámica tiene que ver mucho con un punto que vamos a hablar acá adelante. Y que dice de que el estar juntos es indispensable para conocernos y servirnos. El estar juntos es indispensable para conocernos y servirnos. Y esto es algo bastante práctico. Si usted trae a su mente, por así decirlo, ¿en qué momentos son cuando nosotros estrechamos relaciones, formamos amistades, crece la fraternidad, la hermandad? Es precisamente cuando estamos juntos. Es en el estar juntos, en la comunión,
en el trabajar juntos, en el visitarnos en los hogares, es cuando nos vamos conociendo. Y precisamente algo que yo dije al principio es que es en la convivencia donde se revela el verdadero carácter y se forma el carácter. Como por ejemplo, cuando nosotros hablamos de que debemos de tener el carácter bíblico, el carácter espiritual, la única manera en la que nosotros podemos ir formando ese carácter es precisamente en la comunión y en el estar juntos. Aquí mismo, cuando se trabaja, cuando se sirve, en las comisiones, todo ese tipo de instancias son instancias en las que uno va formando su carácter, ya sea o formando o reflejando. Son las dos cosas. Por un lado, en la comunión nosotros nos conocemos y nos servimos y también nos formamos. Entonces, Dios, ¿cuál es el medio que Dios usa para precisamente formarnos en esta área? Es en la comunión, en el estar juntos. Se recuerdan que por mucho tiempo también se ha dicho de que es en el campamento donde se aprovecha mucho de ver cómo somos, cómo nos conocemos nuestros defectos, cuando nos levantamos del campamento, de las carpas, en las mañanas, sin maquillaje, pelo desordenado. Entonces, prácticamente somos una familia en Cristo, pero no solamente una familia en el nombre, sino una familia también en la intimidad. Una familia común y corriente en un hogar tiene un cierto grado de confianza. Se conocen. Me asusté. ¿Qué pasó afuera, dije yo? Gracias, hermano, por su reflejo. Un reflejo, pero fenomenal. Ahí nos aprendemos a conocer en estas instancias así. Aprendemos que un hermano tiene el reflejo, pero superpoderes para eso. Entonces yo le estaba diciendo de que una familia común y corriente tiene confianza en su casa, se conocen sus intimidades, su carácter. De hecho, es en el hogar donde más damos a conocer el reflejo de nuestro carácter, donde somos formados también, pero todo esto sería insuficiente si nosotros realmente no nos dejamos formar en esta instancia. No puede ocurrir que de pronto, si yo tengo una diferencia con un hermano, y esto es fundamental lo que estoy diciendo para la dinámica, no puede ser, por ejemplo, de que si yo tengo una diferencia con un hermano, si yo tuve una situación de conflicto con un hermano, ¿están acá, cierto, hermano? Es que veo a todos mirando para allá. Va pasando un ovni, dije yo, ¿no? No, un ovni no. No iba a ser el único que lo iba a ver, así que eso iba a ser importante. Y ahora sí. Termino esta idea y doy la instrucción por la dinámica. Lo que yo le estaba diciendo, de que nos debiera ocurrir de que cuando nosotros tenemos una situación de conflicto, de convivencia, del estar junto con otro, al reunirnos, tuvimos una discusión, tuvimos una diferencia, no debiera de ser que eso quede allí. No, ocurrió, no, me peleé, no. Recuerden la enseñanza. ¿Qué es lo que debiera motivar nuestro corazón para la comunión? Querer agradar al Padre. Por lo tanto, si algo de nuestro carácter aflora, mal carácter me refiero, a situaciones en las que cometimos errores, nos equivocamos, debemos de aprender a solucionar eso. Si hay algo que debemos solucionar en el corazón, lo debemos hacer. Si debemos pedir perdón, lo debemos hacer. ¿Se entiende? Entonces, ahora sí doy paso a la dinámica. Precisamente la dinámica consiste en lo que estoy diciendo. Nuestras hermanas colaboradoras, el staff de apoyo expositores, les van a pasar una hojita por cada grupo. Y en esa hojita aparece una situación
Una situación que usted va a tener que dramatizar. ¿Sabe lo que es dramatizar? Dramatizar que van a tener que pasar acá adelante y hacer como un mini sketch. Un mini sketch. Doy el contexto. Cuando estamos juntos, pueden ocurrir, cuando nosotros decimos, estamos dentro del punto de que cuando estamos juntos nos aprendemos a conocer, ¿ya? Y a servirnos mutuamente. Entonces, van a ver, a algunos les tocó alguna situación de tipo más negativa y otros de tipo positiva. Es decir, algunos van a tener que representar un conflicto que hubo entre algunos hermanos, entre dos, entre tres, en el grupo, no sé, y van a tener que inventar esa situación. Yo les doy solamente el contexto. Voy a dar un ejemplo. Préstamelo un poquito, Benjamín. Préstamelo un poquito. No a todos les tocó esto, son 4 situaciones que andan rondando al azar entre los grupos. Voy a dar un ejemplo solamente. Supongamos la situación 4. Cuando el cuerpo se sostiene en unidad. Dice, durante una actividad o servicio en la iglesia, culto, jornada especial, en un ensayo, en una escuela bíblica, usted tiene que escoger el contexto. Limpieza del templo, un hermano se muestra sobrecargado, cansado o desanimado porque siente que siempre le toca solo, servir solo. Otros hermanos se dan cuenta de la situación y en vez de criticar o ignorar, se acercan con empatía, ofrecen ayuda concreta y se organizan para compartir la carga, animándolo con palabras oportunas y oración. Ese es el contexto. No importa que lo dije rápido, estoy explicando solamente. Entonces, el grupo va a tener que escoger una situación, dramatizarlo, ya sea puede pasar todo el grupo, pero la idea es que participe la mayoría del grupo. Si son 2 o 3 los protagonistas, bueno, el resto hará como ambientación. Ya si están, por ejemplo, trabajando ya en una obra aquí de Mantilhue, bueno, el resto que no va a protagonizar va a ser ambientación, va a estar con los martillos o simulando. Vamos simulando. ¿Se entiende? La idea es que todo el grupo contextualice y dramatice la situación que les tocó. ¿Ya? Para esto van a tener un máximo de 10 minutos para prepararse, ensayar, si tienen que inventar algún diálogo, no es necesario escribirlo. Lo importante de resaltar es que el estar juntos es una de las cosas y temas que más se ven en la práctica. Nosotros reflejamos mucho en la práctica estas cosas cotidianas que ustedes mismos representaron, ya sea cosas que cuando tenemos que ayudar a otro. Miren, fíjense, hay detalles que aparecieron en las representaciones que son cotidianas y que se dan muy frecuentemente. A veces nosotros herimos con cosas que decimos, cuán rápida de repente es la lengua en decir algo para herir a otro, o incluso la indiferencia. A veces no nos damos cuenta que estamos haciendo algo mal y aún así también nos estamos equivocando. Por ejemplo, en el grupo que también estuvieron, no sé, estaban conversando mientras otros estaban sirviendo, o como dijo también el grupo de acá, pasa lo mismo. Entonces, hay situaciones en las que nosotros necesariamente tenemos que ir creciendo. Y este es el llamado al final. El llamado final es el que nosotros tenemos que ir creciendo en la comunión, creciendo en el estar juntos. No nos quedemos con esto negativo de las situaciones, no. El llamado está en que ese tipo de situaciones se pudieran evitar más si somos más sensibles a la comunión o al estar juntos. Cuando somos sensibles y somos conscientes, miren, vuelvo a repetir un punto que mencioné delantito. ¿Qué era lo que motivaba a Jesucristo en su vida cotidiana? Agradar al Padre. Entonces, él era consciente de eso. Estaba consciente de que toda cosa que hacía, que decía, lo que no hacía, lo hacía para agradar al Padre. Si nosotros viviéramos conscientes de querer agradar al Padre, conscientes de querer servir a nuestro hermano, de querer ayudar a otro, como otro grupo también pasó, y eso se ha enseñado a los años. De pronto, cuando se va a visitar algún hogar, se ve la necesidad, se ha tenido que ayudar.
que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecho. Es decir, cosas que se pueden hacer en secreto queriendo ayudar a los demás. Todo eso es el estar juntos. No solo lo negativo, sino también lo que debemos de hacer y lo que no tenemos que hacer. Amén. Consejos prácticos para finalizar. Debemos de dar tiempo a la comunión, fuera de las reuniones. ¿Se recuerdan cuando dijimos de que las reuniones no son suficientes? Bueno, debemos de dar tiempo para la comunión. Para compartir las comidas, para visitarse, para conversar con intención espiritual. No solamente conversaciones triviales, sino conversación espiritual. Paseo, actividades, trabajar juntos, dar hospitalidad, estos retiros y campamentos que tenemos en la predicación, etc. Y por último, la comunión necesariamente requiere reciprocidad. Es decir, es algo no de uno. Para que realmente funcione la comunión, no funciona el que se aísla. No funciona el que esté solo, el que no quiero tener comunión. No, la comunión tiene que ser recíproca, tiene que quererse mutuamente entre ambas partes. Tomar la iniciativa para acercarse, incluir a los débiles, no solo a los fuertes, sino a aquel hermano que está desanimado también incluirlo, animar a otros. Evitar la superficialidad en las conversaciones triviales, ya tanto en niños, adolescentes, jóvenes, adultos. Si bien es cierto, es bueno conversar de todos los temas, pero también hay que darle lugar a temas espirituales. Eso es la comunión. No solamente que pasemos todo un día conversando cosas triviales, sino hay que darle lugar a la espiritualidad. Ser sinceros, veraces, abiertos. No hay nada como el mostrarse tal cual como uno es. No que uno dice, no, yo soy así, muy abajo. No, es mostrarse sincero, ser veraz, ser abierto. La meta final es ser uno como el Padre y el Hijo es uno. Esa es nuestra meta. No tenemos otra. No es que seamos una bonita iglesia. Nuestra meta no es que el resto diga qué bonita iglesia, qué buena fraternidad. No, nuestra meta final, nosotros como meta final espiritual es ser uno como el Padre y el Hijo son uno. Amén. Querido hermano, le agradezco siempre la atención, la disposición que tuvieron. Así que un aplauso para ustedes también por su participación.